Un gusto tener hoy aquí en la mesa a Raúl Trejo del Abre. Para mí, antes que nada, uno de los grandes analistas de la vida pública, de la vida política en México, y dentro de ese ámbito de análisis está desde hace 3 décadas o más el análisis que hace también sobre los medios de comunicación, donde también ha sido uno de los analistas más serios, más puntuales, a veces más duros, sobre el desempeño de los medios y de quienes estamos en los medios de comunicación. Raúl acaba de publicar un libro que se llama Alegato por la deliberación pública, texto muy actual, a pesar de que algunos de los materiales de este libro son recuperaciones actualizadas de artículos que había publicado, pero bueno, es de veras un texto fundamental para quienes quieran tener una idea de por dónde está el lenguaje, la responsabilidad de los medios de comunicación y esto que tú planteas a lo largo del libro, Raúl. Sin deliberación no hay democracia. Las sociedades contemporáneas son de naturaleza diversa, no hay un solo asunto de interés general en el que todos estemos de acuerdo, pero si no deliberamos, no digamos que hay democracia. Bienvenido, qué gusto tenerte aquí, Raúl Trejo del Abre, buen día. El gusto es mío, gracias, Ciro, buenos días. Platícanos, antes de que te haga algunas preguntas y comentarios sobre el libro, platícanos sobre Alegato por la deliberación pública. Pues precisamente la idea general del libro es la que tú reseñabas, está en las primeras líneas del prólogo. Tenemos sociedades muy complejas, no hay un solo tema en el que todos estemos de acuerdo, el que sea. Los grandes consensos ya no existen, quizá nunca existieron, y para ponernos de acuerdo, para tomar decisiones en colectividad, para entender lo que pasa, necesitamos no solamente información, que no siempre es la necesaria, sino necesitamos discutir, necesitamos intercambiar ideas. En el espacio público mexicano, porque este libro se refiere a los medios, pero no solo a los medios, en el espacio público, que son todos los territorios donde circulan mensajes, tenemos mucha información, muchos dichos, a veces pocos hechos, pero poco intercambio. Hay mucha discusión, mucha, no sé si decirle polémica, mucho estruendo, lo mucha dices incidencia, por ahí, mucho escándalo y mucha cháchara, en fin, poca polémica. Pero poco reconocimiento por parte de unos de los otros. No tenemos una sociedad que esté acostumbrada al debate. Te pongo un ejemplo, en el Congreso pocas veces hay auténtica discusión. Muchas veces los legisladores suben a hacer intervenciones rutinarias, pero cuando la hay, poca gente les da importancia, no pasa por los medios. ¿Qué se cubre en los medios acerca de los debates legislativos? Pues la estridencia, si un legislador se quita la camisa aparece en los periódicos, si se sube a la tribuna, arriba de la tribuna, o la cubre con mantas, esto es noticia, pero no las ideas. Este libro es resultado de una preocupación por la precariedad de ideas, por la precariedad de propuestas y sobre todo por la falta de cauces para discutirlas. Que yo ahí de entrada, cuando estaba leyendo, porque yo estaba polemizando ahí con Raúl Trejo, casi página por página, diría, ¿qué hace? ¿Cómo puede recuperar un diario, un noticiero, el debate que se dio anoche en Cámara de Diputados? Un debate que duró 11 horas, vamos a suponer. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de la reforma energética que tú mencionas en el libro, se dieron buenos debates. Así es. Y de alguna manera, dentro de los límites de espacio, de tiempo, pues los medios recuperaban las ideas centrales. No estoy seguro. Bueno, sí. Un problema es justamente la falta de espacio. Los medios electrónicos son muy difíciles, muy impermeables a la discusión, porque la discusión requiere ritmos, espacio, tiempo. Así ha sido siempre, y ahora con las premuras de la radio, aquí usted lo sabe muy bien, y sobre todo en la televisión, es necesario comprimir las ideas. Entiendo que hace falta. Entiendo que si esta charla dura 2 horas, la gente le cambia de estación, o cae la cortinilla, en fin, pero también hay que reconocer que en el tiempo breve que solemos tener en los medios, no alcanza el espacio. Es el caso de los diarios que comentábamos hace un momento. Pero es la naturaleza de los medios. No tendría por qué ser así. Vamos a tomar este programa, no por el programa, sino por lo que hacemos. Aquí tenemos 3 horas en las mañanas, que es muchísimo tiempo. Así es. ¿Cómo recuperamos un debate de 11 horas anoche en el Congreso? Le dedicamos 1 hora, hora y media. Sí, es importante, sí. Y aún así quedarían muchas ideas afuera. Sí, entonces necesitas ideas. 1, tiempo. 2,
reporteros que entiendan el tema. Yo sé que los periodistas mexicanos, los reporteros, hacen un gran esfuerzo, son muy abnegados. Bueno, hoy publica el diario La Crónica el caso del reportero Daniel Blancas, que fue aprehendido en Almoloya por investigar. Estuvo preso un día, Daniel, sí, hoy viene La Crónica en este diario. Bueno, hace muchas cosas, pero no siempre entienden las discusiones porque no tienen la especialización que hace falta. Tendría que haber en la cobertura de ese tema que dices alguien que entienda de asuntos parlamentarios y de asuntos energéticos, y debería haber contexto. Hace falta que esa discusión que estamos imaginando que anoche se dio en la Cámara sobre asuntos energéticos le explique a alguien que sepa del tema, no solo de política en general. Tenemos un conjunto de un sistema de medios en donde hay quienes opinan de todo, y la verdad es que nadie sabe de todo. Es decir, tiempo, especialización, aptitud para darle contexto, permiten entonces explicarle a la gente qué se discutió para que entonces la gente tome sus puntos de vista. Y yo tendría otra diferencia estoy de acuerdo en las tesis centrales sobre la deliberación, estoy de acuerdo al 100, es más, las suscribo. Si fuera un desplegado, yo sería bajo firmante. Pero me queda, Raúl, y esto lo he platicado con otros estudiosos de la comunicación, con otros críticos, la diferencia entre el ciudadano y el lector. La diferencia entre ciudadano y radioescucha, la diferencia entre ciudadano y televidente, no son la misma cosa, Raúl. Ciudadano tiene una serie de derechos y de obligaciones y demás. Un televidente es otra cosa, un televidente es un tirano. Un televidente es un tipo que con que le haga así a su control, te desaparece. Y no tiene que darle explicaciones a nadie, y qué bueno que así sea. En eso radica, para mí un televidente no es un ciudadano. En eso radica su atributo como ciudadano. Vaya, está bien. Un televidente es un ciudadano que en efecto le puede cambiar de canal, pero que depende del menú que le ofrece la televisión para informarse y para entretenerse. Tienes el canal del Congreso. El canal del Congreso te transmitió completitas las sesiones importantes, y cuando terminaban tenías, por cierto, no siempre lo más actual, pero tenías las discusiones, tenías mesas, tenías en tu pantalla, en tu casa, en tu cama, en tu sala, donde estés viendo la televisión, tenías esa opción. Cuando menos una, Raúl. Y hay momentos de mayor rating de cada Congreso cuando hay discusiones importantes. Vaya, el asunto del desafuero, todo eso, que le han interesado a la gente. Un ciudadano es un individuo que accede a muchos medios hoy en día. Y el ciudadano es a veces televidente, a veces radioescucha, ocasionalmente lector, también hay que reconocerlo. Y mi alegato entonces es acerca de la falta de elementos que estos medios le dan al ciudadano para enterarse y para presenciar discusiones y eventualmente para participar en ellas. ¿Los medios en general? Los medios en general, sí. Hoy tenemos medios digitales que permiten que la gente participe. Eso está bien. A ti te interpelan por Twitter todo el tiempo y esta es una fuente de retroalimentación muy importante, pero en los medios grandes, en los medios tradicionales, la radio y la televisión, sigue habiendo, porque es inherente a la naturaleza de los medios, una fuerte concentración y un trabajo vertical. Los ciudadanos que quisieran no pueden venir aquí a estar de este lado, porque así no funcionan los medios. Pues es que este es un programa, se supone, para dar noticias, para informar, así es, para construir una producción presuntamente informativa, noticiosa. Este no es un programa pensado como un debate, un diálogo con la sociedad. En ocasiones lo hemos hecho, lo hicimos en 2006, en otras ocasiones abrir el micrófono, tener un diálogo con la sociedad, pero la naturaleza, la esencia de este programa, se supone, es dar noticias, es comentar las noticias. Ya si lo hacemos bien o mal es otra cosa, pero la esencia es esa, Raúl. Por eso este libro no es acerca de este programa. Sino que bueno, pero uno se pone ahí pones la camisa, el saco, y lo cual es muy interesante. Claro que sí. ¿Y qué pueden hacer los medios entonces? Pues dar causa al debate sin perder su naturaleza comercial, sin perder su brevedad y haciéndose cargo de que ese debate es insuficiente, y como lo es, entonces tenemos que contar con otros espacios, los medios públicos, por ejemplo, que no funcionan para el intercambio de opiniones, salvo excepciones. La prensa escrita, la historia, y aún hoy en muchos lugares del mundo es un espacio de intercambio muy natural. ¿Qué ocurre en los diarios mexicanos? Salvo excepciones, lo escribes en un diario y lo has hecho en otros en los últimos años, los que escriben en un periódico no discuten con los del otro.
Es un buen tema. Ahí también yo tengo un punto que quiero comentar contigo, y yo estoy en contra de algo que dice en el libro. Los textos más cortos son textos menos analíticos. Yo te traigo 2 o 3 ejemplos. Héctor Aguilar Camín, por ejemplo, que escribe 2000 caracteres, aunque tú tomas palabras, en fin. Sí. Y el por qué, por ejemplo, en Milenio, porque a mí me tocó hacer parte de ese trabajo, el razonamiento para tener textos más breves, que no fue una ocurrencia para decir, para que haya menos deliberación. En fin, tenemos que hacer una pausa y seguimos conversando con Raúl Trejo del Abre sobre Alegato por la Deliberación Pública, el libro que acaba de publicar.